Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación y un gusto poder compartir sobre estos temas en este espacio. Qué bueno, pues. A continuación, como es costumbre, voy a hacer una pequeña introducción al tema antes de proceder a hacer preguntas a nuestro invitado. Bueno, bien sabemos que actualmente está en proceso una nueva constitución. Hay un anteproyecto redactado por el Comité de Expertos y que está siendo modificado constantemente por el Consejo Constitucional. Hay una serie de enmiendas. O sea, el Consejo Constitucional, estas personas por las cuales votamos para que fuesen parte de este organismo de creación de la Constitución, están empezando a hacer modificaciones al anteproyecto que de antemano había entregado el Comité de Expertos. ¿Ya? Estamos en esa situación. El tema es que estas enmiendas no todas son muy transversalmente aceptadas, son peleadas, son discutidas. Bien sabemos que el Consejo tiene una composición algo extrema, ¿cierto? Está un poquito tirada hacia la derecha, tenemos algunas personas de la izquierda, muy poquito centro. O sea, tenemos una situación bastante polarizada al interior del Consejo. Tenemos enmiendas que van a significar cambios del anteproyecto y también existen iniciativas constitucionales que fueron levantadas por ciudadanos o por organizaciones ciudadanas que pretenden ser parte de una de estas enmiendas, que sean discutidas y finalmente terminan siendo eh, parte integrante de la futura constitución que se va a discutir a fin de año, que se va a plebiscitar a fin de año. Ya, respecto a los animales, respecto a la vida animal y medio ambiente, hay enmiendas ¿ya? De distintos consejeros y también hay iniciativas. De hecho, una de ellas es, creo, la más votada a nivel nacional. Así que como representante de estas organizaciones ciudadanas tenemos a José. Muchas gracias. Y bueno, José, partamos, presentemos bien a a nuestro invitado. ¿A qué te dedicas tú, cierto? Y bueno, ¿cuál es tu relación con estos movimientos pro animales? Gracias, Carlos. Efectivamente, partir, digamos, reafirmando lo que dices, que Chile por los Animales, que fue la propuesta de alrededor de una veintena de organizaciones, fue la más firmada, 25.000 votos y fracción. Y respecto de quién soy, justamente, quiero comentarles que yo soy en este momento encargado del área de incidencia política de la Fundación Abogados por los Animales, fundación que fundamos junto a unas colegas en el año 2019, que nos dedicamos justamente a lo que su nombre puede indicar, a la defensa animal a través del derecho. En ese sentido hemos trabajado desde nuestros inicios, cuando ocurrió el estallido social y hubo movimientos que buscaban justamente un cambio constitucional, a promover también esta idea de los animales en la nueva constitución. Esta fundación ha trabajado en este proceso, en el proceso anterior, y vamos a ir trabajando justamente para posicionar la idea de que los animales tienen que estar protegidos en la constitución de Chile. La Fundación Abogados por Animales cuenta actualmente con alrededor de 20 integrantes, voluntarios que son del mundo del derecho, estudiantes, egresados, abogadas también, y tenemos presencia a lo largo de casi todo el territorio nacional. Siempre decimos que de Arica a Magallanes porque justamente tenemos una integrante en Arica y otra en Punta Arenas. Entonces, tenemos integrantes de todo el país, tenemos una diversidad de visiones, somos una fundación que en ese sentido no somos centralistas. De hecho, la mayoría de nuestros integrantes no son de Santiago. Yo soy de Santiago, pero la mayoría son de la quinta región. Entonces, también en ese sentido tratamos de tener una diversidad bastante interesante. Así que eso en cuanto a la fundación, actualmente estamos, aparte de trabajando estos temas de animales en la Constitución, estamos haciendo seguimiento a diversos proyectos de ley que quizá en algún momento podríamos comentarlos también con Carlos, pero que están bastante activos y que nos dicen que justamente el activismo por los derechos de los animales tiene que empezar a involucrarse más en la política y estar más activos, más alerta también, no esperar que estas cosas revienten y tengamos que salir a, digamos, hacer activismo reaccionario muchas veces, sino que estar siempre permanente activos con esta incidencia política y legislativa sobre todo, que actualmente nos ha tenido bastante a tope con este trabajo. De hecho, yo recuerdo que la primera vez que conversé o intercambié un par de palabras contigo fue a propósito de un artículo en el Diario Constitucional sobre la iniciativa No son muebles, ¿cierto? Que es un proyecto de normativa de ley, ¿cierto? ¿No es constitucional o si era constitucional? Justamente, bueno, hay una confusión ahí, porque justamente la columna hacía mención a lo que ocurrió en el proceso pasado.
que también estuvo la campaña No Son Muebles, pero que la campaña No Son Muebles tiene dos vertientes, una constitucional que de hecho es de la Fundación Vegetariano Hoy, pero que nosotros como Fundación APE también hemos apoyado. No Son Muebles tenía justamente un inicio en el 2015 con el primer proceso constituyente de Michelle Bachelet. Entonces desde ahí empezó a ramificarse esta idea de, bueno, los animales no son cosas, que es lo que básicamente dice la propuesta al decir no son muebles. Pero también en ese momento el debate se centró en incorporar también a los animales en la constitución que se estaba discutiendo en ese proceso constituyente fallido del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Después tuvo una ramificación que fue natural de discutir esto a nivel legislativo, porque actualmente los animales son considerados como cosas en nuestro Código Civil. Esto es justamente algo que ya se ha discutido bastante a nivel comparado. Hay países donde ya esto se ha avanzado y se han abordado estatutos intermedios, unos estatutos en el cual se suele decir que se descosifica el animal. Entonces, claro, la vertiente más legislativa, más del derecho civil que tiene esta campaña No se mueve, busca avanzar hacia esos referentes que en España, Portugal, Francia, Austria, Alemania ya han conseguido cambios. Acá cercano tenemos a Colombia también, que Colombia también tiene una ley que reconoce a los animales como seres sintientes y si bien aplica el régimen de las cosas, ya la designación es distinta. Ya finalmente para el legislador colombiano los animales son más que cosas, son seres sintientes que claro, actualmente seguimos transando en el comercio, actualmente seguimos utilizándolo finalmente en esa sociedad, pero que tienen una protección mayor. Y eso, al menos en Colombia, ha sido bastante interesante porque ha podido llevar los debates a otros puntos que actualmente nosotros no tenemos acceso, básicamente. La Corte Constitucional colombiana en algunos fallos ha sido bastante vanguardista por tener esta norma vigente y también ha permitido fundamentar algunos avances legislativos que acá sería impensado pensar. O sea, hace poco Colombia, por ejemplo, bajo este supuesto de que los animales no son simplemente cosas y que también tienen una protección especial por ser animales, por ser seres sintientes, se consiguió la prohibición del uso de caballos para reprimir manifestaciones. Cosa que acá en Chile se ha planteado, pero que el debate ha estado bastante empantanado y bueno, ya sabemos que esas cosas acá en Chile lamentablemente cuesta mucho más porque tenemos quizá una mentalidad muy distinta en términos legales respecto a los animales. Y justamente allá donde nosotros como fundación, como activistas, tratamos de apuntar, cambiar, como siempre decimos, correr el cerco de lo posible en cuanto a la protección animal con estos pequeños avances legislativos que, insisto, en derecho comparado se han dado, no se ha acabado el mundo. Yo siempre cuando debato con algunas personas, siempre me dicen, oye, pero ¿qué va a pasar con el consumo de carne? Yo soy vegano, pero les digo, vivimos en una sociedad donde tenemos que integrar todas las visiones posibles y esto no va a desestabilizar lo que actualmente existe, sino que va a avanzar paso a paso a un mejor entendimiento y una mejor protección de los animales. Entonces, claro, eso también como contexto es muy interesante de la campaña No se muere. Creo que igual me extendí un poco, pero igual va No, al punto, excelente. básicamente. De hecho, te iba a hacer algunas acotaciones para nuestro público. Debemos comprender que los animales en nuestra normativa, como bien está señalando José, tienen eh, eh, una aplicación que viene de una aplicación hacia ellos como cosa que viene del siglo XIX. Ya tenemos que pensar que el Código Civil hace distintas clasificaciones que se consideran clásicas, entre ellas eh, los sujetos de derecho y los objetos de derecho. Y dentro de esta idea de sujetos de derecho podríamos encontrar las personas, ¿cierto? Pero no los animales, no son sujetos de derecho, y son un objeto de derecho. Y ahí viene, bueno, que se consideran a los animales como simplemente bienes, ¿ya? Como un objeto. La campaña dice no son muebles porque tienen la misma clasificación en el Código Civil que un mueble, básicamente. Entonces está diciendo, ojo, los animales no son muebles, por más que el Código Civil los señale y los clasifique de esa misma forma. Entonces, claro, esa iniciativa que señala José va a lo legal, va al Código Civil. Ahora, a nivel constitucional, ¿cierto? Si empezamos a revisar, nos damos cuenta que ni siquiera hay menciones actuales a los animales, sino que a lo más hay una mención al medio ambiente, ¿cierto? Dentro de esta idea básica y amplia del medio ambiente, que podemos encontrar su protección en el 19, número 8 de la Constitución, ¿cierto? Y en el recurso de protección en particular,
pero más allá de que eso en la Constitución no hay una mención. Entonces, tenemos básicamente dos vías, ¿cierto? Podemos cambiar la legislación, por ejemplo, con una iniciativa como la iniciativa No son muebles, o podemos incluso trabajar un poco más arriba y cambiar la Constitución, que en definitiva va a generar una reacción en cadena cambiando la normativa legislativa que se somete a esa Constitución. Entonces ahora te paso a hablar sobre la Constitución. Hablemos sobre la iniciativa popular, ¿ya? En particular, ¿de qué trata la iniciativa 4131, ¿cierto? Chile por los animales, que consiguió, estoy mirando aquí, 25.415 firmas, a diferencia de mi iniciativa que consiguió con suerte 1.000, la educación cívica obligatoria. Pero bueno, lo intentamos, lo intentamos. Cuéntanos, José, ¿de qué trata esta iniciativa? Sí, la educación cívica, yo igual la apoyé firmando, pero lamentablemente hubo un proceso que fue bastante difícil para cualquier tipo de iniciativa, la verdad. Nosotros tuvimos bastante de cuesta de arriba al principio el trabajo y así que sí, fue un logro impensado. La verdad, esas 25.000 firmas y fracción fueron fruto del trabajo permanente durante esas semanas de más de 20 organizaciones que estuvieron activamente compartiendo en redes sociales y algunas también haciendo trabajo territorial. Tuvimos personas que en Maule, por ejemplo, estaban entregando flyers, hasta donde yo entiendo, y difundiendo la norma. También acá en Santiago hubo personas que estuvieron volanteando y así, o sea, fue un trabajo que de verdad, muy a pulso, muy desde las bases, básicamente. A diferencia de otras iniciativas que acá me ha salido mi lado más chismoso, a diferencia de otras iniciativas que incluso estaban ofreciendo rifas en las cuales se regalaban animales. Y me estoy refiriendo a las iniciativas populares de norma que estaban asociadas al rodeo. Nos llegaron pantallazos, capturas de pantalla en las cuales se hacían unas rifas, unos firmatones con regalos. Entonces, claro, ahí uno ve que hay una diferencia bastante enorme O en sea, cuanto a los medios, a los recursos que se tenían para... había una diferencia en el proceso, en la ética del proceso, en la finalidad del Además, proceso. Era transversal, completa la diferencia entre una y otra. sí, así básicamente. Y bueno, si quisiéramos hablar de otras iniciativas, tal vez encontraríamos algo, pero con las de rodeo nos llegaron esas capturas de pantalla y quedamos en shock. Obviamente tratamos de levantar esto a la Secretaría de Participación Ciudadana, pero como este procedimiento de participación no estaba tan regado en ese sentido en cuanto a lo que no se podía hacer, no pasó nada. O sea, Si hubiese no usado hubo esa ninguna estrategia sanción. yo, hubiese tenido que salir a regalar libros y dudo mucho que hubiese tenido esa misma popularidad, definitivamente. Me iban a quedar mirando, oye, ¿qué es este libro que está regalando usted? No. Así que no, creo que Claro, no hubiese usado la misma estrategia, definitivamente. claro. Pero bueno, finalmente ya centrándonos en lo que es la iniciativa Chile por los Animales, Chile por los Animales nace de las campañas que también estuvieron en el proceso constituyente del año 2021, que fueron varias campañas animalistas, no son muebles, animales en la Constitución, sujetos no objetos, y un par más. Esta vez aunamos esfuerzos, se logró algo impensado para el movimiento animalista, la verdad, porque el movimiento animalista es bastante conflictivo, hay que decirlo. Hay unas personalidades bastante particulares, pero que todos justamente caminamos hacia el mismo objetivo. Hay diferencias de opinión, como en todo movimiento, pero acá, por suerte, se pudo poner sobre la balanza que acá había un bien mayor, que era De trabajar por hecho, esta iniciativa y la firma. de ¿Sí? hecho, yo creo que en gran parte el éxito de la iniciativa de ustedes es porque cumplieron con un requisito que se debe exigir para una norma constitucional. Su propuesta de disposición es breve y precisa, como debe ser una norma constitucional. La voy a leer, la tengo en pantalla para las personas que están mirando esto por YouTube, pero la voy a leer obviamente para las personas que están por Spotify. Dice, abro comillas, los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Es deber del Estado dar protección a los animales y promoverla por medio de la educación. Cierro comillas. Listo, preciso, limpio. Así debe ser una norma constitucional. No sé si tuviste la oportunidad de ver otras iniciativas que claramente, por decirlo así, se iban de lengua, ¿cierto? Hablaban un montón, decían un montón de cosas que no tenían sentido y que incluso podrían entrar en materias legislativas, contradicciones. En cambio, esta norma es bastante precisa. Está diciéndonos, ojo, los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, lo cual
no es por nada, pero a nadie del siglo XXI le debería extrañar, ¿cierto? Y dice, es deber del Estado proteger a los animales y promover por medio de, de la educación. Ni siquiera está hablando de una imposición al respecto, sino que por medio de la educación promover la protección de los animales. Entonces, es bastante interesante porque igual acepta el hecho de que la protección a los animales es algo que se va avanzando a poco y la idea es que si bien la Constitución da el punto de partida, el puntapié y los límites, la idea es que sea desarrollado a través de la legislación, lo que una vez más abre la puerta, por ejemplo, a que existan modificaciones a nivel del Código Civil para crear un estatuto particular respecto a los animales y que ya dejen de ser considerados un objeto de derecho y ya sea que se encuentren en una situación intermedia entre el objeto y el sujeto, derechamente pasen a ser considerados sujetos de derecho con un estatus jurídico diferenciado de las personas y por supuesto de los objetos. Sí, Carlos, creo que lo has dicho perfectamente. El análisis de la norma y lo que tú dices respecto a la extensión de esta norma, sí, justamente se logra una norma de este tipo porque había muchas visiones encontradas cuando se negociaron esta, digamos, la posibilidad de iniciar esta propuesta y se llegó al consenso que esto tenía que ser para este proceso en particular la norma más idónea. ¿Y por qué te digo para este proceso en particular? Porque en el proceso pasado tuvimos iniciativas animalistas, en las cuales yo no participé, en las cuales se hablaba de conceptos tales como educación en veganismo, como crear como un guardián de los animales, como una especie de ombudsman, pero para los animales. Entonces, claro, eran propuestas mucho más maximalistas, si es que se quisiera decir, que ahora en este proceso es imposible ponerla sobre la mesa. O sea, estamos hablando de una constitución que cada vez más nos da la impresión de que va a ser bastante minimalista en algunos puntos y en este punto sin duda va a ser lo más minimalista posible. Y para mí en lo personal esta iniciativa en particular me parece muy buena en ese sentido porque tal como tú dices, no se trata de una imposición, y esto es lo que nosotros tratamos desde el movimiento animalista, dejar muy en claro. Yo insisto, y acá voy a ser súper autorreferente, yo tengo un estilo de vida muy distinto al resto, no uso animales, no consumo animales, pero yo sé, por más que tal vez para mí me parece que esto sea lo correcto, yo sé que no todos piensan así. Como no todos piensan así, tenemos que llegar a promover nuestro activismo desde un punto de vista que pueda ser convocante, y esto es muy importante, que podamos movilizar a la gente en favor de los mínimos comunes que tengamos. Si a nosotros nos pareciera que tenemos que promover esta norma, porque es bastante amplia, bastante, tal como tú dices, no impositiva, es porque entendemos que en una constitución tienen que caber todas las miradas posibles de la sociedad. Los que somos veganos, los que comen carne, los que están a favor de distintas prácticas que tal vez puedan ser poco deseables para nosotros, porque también esto lo dejamos súper en claro. Esta norma no trata sobre rodeo, no trata sobre ninguna práctica en particular. Esto siempre lo tratamos de dejar en claro. Por más que para mí el rodeo debería ser abolido, debería prohibirse, esta norma no tiene nada que ver con eso. Entonces, desde ahí, alguien que esté a favor de la protección de los animales que participan del rodeo, como un corralero que pueda decir que ellos cuiden a los animales, también podría perfectamente aprobar esta norma. Y es lo que actualmente se está debatiendo, se está tratando de llegar a acuerdos con los sectores más conservadores del Consejo Constitucional, porque sabemos que también ellos van a tener las principales, digamos, aprehensiones a la hora de votar por esta iniciativa, porque van a pensar que justamente va a haber casi un caos del mundo votando esta iniciativa. ¿Qué pasó con la iniciativa del año 2021-2022 en la propuesta constitucional? Nosotros obviamente de esa experiencia aprendimos bastante como movimiento y puedo hablar solamente de los que participan de esta iniciativa, porque obviamente hay otros que no están ni ahí con este procedimiento, con este proceso hay que decirlo, hay que dejarlo en claro. Para gustos colores en el movimiento animalista. Aprendimos porque, tal como tú dices, esta norma da pie para pensar en un estatuto intermedio de los animales en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico. Pero la iniciativa, o más bien la propuesta que llegó a integrar la constitución del proyecto de 2021-2022, era una propuesta que básicamente le daba un estatus de sujetos de derecho. Y eso es lo que yo señalé muchas veces cuando debatía estos temas con algunas personas, obviamente yo defendiendo la norma,
da un estatus de sujetos de derecho que claramente para algunos eso puede causar mucho más temor en cuanto a qué actividades se van a permitir y qué actividades se van a terminar prohibiendo. Porque claro, cuando estamos hablando de un estatuto que vía constitución se refiere al animal como un sujeto de derecho, podemos perfectamente hablar que va a ser inconstitucional en algunas prácticas. Nosotros obviamente en ese momento sabíamos que había que defender la norma con todas las herramientas que tuviéramos. Habían algunos artículos que básicamente fomentaban la actividad agropecuaria, entonces sabíamos que el estatuto de la propuesta de 2021 y 2022 no entraba en pugna con la industria cárnica, pero sobre otras prácticas que actualmente nosotros dejamos en claro que no estamos atacando con esta iniciativa, perfectamente se podían acabar. O sea, tenemos experiencia comparada de algunos países donde sus cortes constitucionales, a propósito de normas ex- menos particulares como esta, normas más estándar de reconocer al animal como sujeto de derecho, se prohíben prácticas como la caza deportiva. Entonces, claro, una norma constitucional como la de la propuesta del proceso pasado, perfectamente podía derivar en pronunciamientos de tribunales que declararan inconstitucional algunas prácticas que actualmente se desarrollan. Entonces, claro, aprendimos de eso, aprendimos de esa experiencia, porque como te digo, una constitución tiene que ser para toda la sociedad. Nosotros no podemos pretender llevarnos acá la pelota a la casa y decir vamos a construir un mundo vegano a través de esta norma, porque no es así, porque finalmente acá el pilar fundamental para un cambio cultural, un cambio social de este tipo, tiene que ir de la vía de la educación, de la sensibilización de este tema, no imponiendo, porque una imposición de este tema va a generar que probablemente se desvirtúe la finalidad de la norma, porque si nosotros tratamos de imponer a través de una norma un cambio cultural, va a pasar que esa norma va a quedar tal vez en desuso, se va a derogar, y no vamos a haber perdido la oportunidad de tener una protección constitucional de los animales. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Entonces, tenemos que pensar en lo que funciona y esta norma, por suerte, y esto para hacer un poco más acotado el punto, tiene referentes en experiencia comparada. Eh, no esta misma redacción, sin duda, porque obviamente esta redacción nace de nuestro contexto social, pero sí en lo que respecta al deber estatal de protección de los animales. ¿A dónde voy con esto? Existen diversas constituciones, y con esto cierro el punto, que reconocen a los animales en la constitución. Una de ellas es Alemania, y con una norma bastante parecida, que establece un deber estatal de protección de los animales, no se ha acabado el mundo. No, en Alemania no son todos veganos, en Alemania no se ha acabado la industria cárnica. Ha avanzado eh, la regulación de bienestar animal, sí, y ha permitido, y acá es donde para mí es muy importante tener una norma de este tipo, ha permitido que los avances que ya se han conseguido a nivel legislativo se asienten, se queden instalados y no se pueda retroceder en contra de ellos. Entonces, esa es la importancia para nosotros de tener una norma como esta. Establecer que se debe avanzar en bienestar animal y establecer que aquello que ya hemos avanzado no se pueda retroceder, como algunos muy bien quieren en este mundo. De hecho, hay una posible contradicción o hay una posible enemistad bastante evidente, ¿cierto?, entre dos iniciativas y que son de las más votadas, la de ustedes y, como bien dijiste, el asunto del rodeo. Entonces yo veo los siguientes escenarios posibles. El Consejo Constitucional termina aprobando una u otra, ¿cierto? La animalista, pero no el rodeo, o la del rodeo y no la animalista. Sin embargo, también puede darse perfectamente posible que no se aprueben ninguna de las dos. Y también, y aquí viene algo interesante, podría darse que se aprueben ambas. Porque pasa que una norma no puede ser, una norma constitucional no puede ser inconstitucional en sí misma. Entonces hay una serie de herramientas que el derecho, que la tradición jurídica nos permite utilizar para, en definitiva, solucionar contradicciones que parecieran existir en los textos. Entonces supongamos que existe en este texto constitucional del futuro la protección a los animales que ustedes señalan, ¿cierto?, con su iniciativa, y también la Constitución agrega la protección a distintos, entre comillas, deportes tradicionales, como por ejemplo el rodeo. No es que sean contradictorias, lo que pasa es que norma general y norma específica, ¿cierto? Diríamos protección a todos los animales y hay una excepción para el rodeo. Obviamente no es lo ideal para la iniciativa animalista de que siga existiendo el rodeo.
Obviamente no es lo querido, pero estamos hablando en un Consejo Constitucional que perfectamente podría darse ese resultado, en que tenemos dos iniciativas que parecieran contradictorias completamente aceptadas. Y ahí obviamente habrá que pensar, bueno, ¿y cómo se aplican estas dos? Y claro, la idea general, yo pienso que terminaría siendo, claro, una constitución y una normativa que protege a la generalidad de los animales. Sin embargo, al mismo tiempo se permiten casi una suerte de excepción para el caso del rodeo. Y así terminarían coexistiendo ambas normativas. Insisto, no es lo ideal, pero es perfectamente posible que esto pase. Entonces, si bien ha existido esta contradictoriedad entre ambas iniciativas, la verdad es que puede que se apruebe una, puede que no se apruebe ninguna, puede que se aprueben ambas, y vamos a quedar igual con una realidad bastante especial, hay que decirlo, así como con una constitución pro animalista por primera vez en nuestro país, y por otra parte, considerando una idea de rodeo metida por ahí entre medio, y que, ojo, no de extrañarse que pueda ser así. Recordemos la composición del Consejo. Hay una mayoría de partidarios de este tipo de iniciativas más tradicionales. Así que a no pensar de que esto puede ser algo raro de pasar. Es perfectamente posible. Em, Te voy a preguntar sobre otro tema, José. Hay enmiendas, ¿cierto? Porque estamos hablando de la iniciativa, o sea, la idea de que la gente intentó aportar algo, ¿cierto? Organizaciones ciudadanas. Pero también hay un tema de enmiendas que los mismos consejeros están realizando al anteproyecto de constitución. ¿Qué me podrías decir respecto a este tipo de enmiendas que se están realizando? Y mira, antes de entrar en en ese punto, quería justamente comentar algo que señalaste, lo que es la posibilidad de que la norma de rodeo también esté en la Constitución. Y acá también se aplica parte de lo que yo he dicho, o sea, de que finalmente tener una norma de este tipo, y en este caso también del rodeo, de protección del rodeo, permite dejar asentado lo que ya está y que cualquier esfuerzo legislativo de cambiar las cosas terminar siendo inconstitucional. ¿Y por qué te lo digo? Porque acá es muy importante entender que ya en rodeo tiene una suerte de protección legal bastante hasta arbitraria, si se quisiera decir. ¿Y por qué te digo arbitraria? Porque básicamente se encuentra fuera de la esfera de la ley de protección animal. Como está fuera de la ley de protección animal, el rodeo se autorregula, no tiene fiscalización, no tiene finalmente una normativa que sea revisable por algún ente que no sea parte del rodeo como podía ocurrir con por ejemplo, alguna actividad económica que involucre animales, como la cría de animales, por ejemplo, que la cría de animales se encuentra regulada a través de la ley 21.020 sobre tenencia responsable, la norma técnica que dictó el año pasado MinSal, y así. No, en rodeo finalmente ha sido una suerte de autorregulación y de autofiscalización. Entonces, claro, tener una norma constitucional sería bastante catastrófico para los esfuerzos legislativos de acabar con esta situación. Porque ya no tendrían que ser esfuerzos legislativos, tendrían que ser esfuerzos constitucionales, básicamente. O sea, tendría que ser una reforma constitucional para después finalmente poder reformar la ley 20.180 y hacerle aplicable al rodeo sus normas y tener una fiscalización estatal, que es lo que muchas veces se ha dicho. Y que por desconocimiento incluso de quienes apoyan el rodeo piensan que existe, pero no existe, porque no, el SAC no puede fiscalizar el rodeo, que sería como el órgano que por la ley 20.180 se encarga de la fiscalización de esas normas. Entonces, dicho eso, que no sé si tal vez quieres comentarlo antes de pasar a lo de las No, enmiendas. me quedó bastante claro y yo creo que tienes razón, de hecho, estaba pensando justamente, yo voy procesando en la medida que va exponiendo la información y digo, claramente tiene una suerte de privilegio y no me extrañaría que, de hecho, tú me corregirás, pero esto está regulado por decreto ley, puede ser, quizás viene de alguna época en que no había mayores contradicciones. Eh, no me extrañaría que viene de por allá, anda mucho decreto ley No, fue en algo perdidos. democracia. ¿Ah? Fue en Fue en democracia. democracia. O sea, Sí, fue en democracia. me acabas de romper el corazón y lo acabamos de tirar a la basura porque no esperaba que eso viniera de esta época. Pero bueno, Es más, cosas peor. te voy a meter un pelo adicional a la sopa. Ah, No sé ¿por si qué? sabes cuándo, no sé si sabes cuándo el maltrato animal fue tipificado como delito. No, ¿en serio?
¿Cuándo? ¿En qué En los año? últimos años de la dictadura de Pinochet, básicamente. No, acabo de confundir todo. No, eso son juegos mentales. Esos son juegos mentales. Sí, No. no, y fue, bueno, se puede conversar mucho de eso, pero fue una de las últimas leyes que así como prohibieron el aborto, en los últimos años de dictadura, tipificaron el maltrato animal. Va- Cosas va- que uno no se va- va- esperaría. Vamos a darle una vuelta. ¿De quién habrá sido la idea? Mira tú, interesante. Vamos a darle una vuelta para otra ocasión, No, no te preocupes. la idea fue del director general de Carabineros, que no me acuerdo en este momento cómo se llama. No me acuerdo en este momento cómo se llamaba, pero que era parte de la Junta Militar. Venía de ahí, básicamente, y tenía una fundamentación muy hasta kantiana, si se quisiera decir, de que proteger a los animales básicamente también protege a los humanos, porque la sensibilización al sufrimiento de los animales podía generar cierta perversión en el humano, de finalmente romper con estos límites que inhiben al hombre así lo argumentaron, es lo que estoy parafraseando Ujú. casi, de que inhiben al hombre de causar daño a otros. Era más o menos esa la fundamentación que está en las actas de discusión sobre esa norma del 291 bis del Código Penal. Y claro, o sea, buscaban proteger a los animales, pero para moralizar justamente a la sociedad. Era básicamente eso. Un efecto reflejo, en realidad está enfocado en las personas más que en los animales mismos. Era como para evitar ciertas conductas y Claro, pensamientos en las personas. ¿Sí? Mira tú, interesante. claro, Interesante. sí. Me acabas de agregar otro elemento de estudio. Muy bien. Pasemos entonces a las enmiendas, ¿cierto? Hay enmiendas al capítulo 13, ¿cierto? A partir del artículo 201. En general, ¿de qué se tratan las enmiendas que agregaron los consejeros constitucionales al anteproyecto del comité de expertos? Bueno, este proceso, tal como se debe haber expuesto en este espacio en otras oportunidades, me imagino, es un proceso que está bastante relegado en cuanto a lo que puede o no puede hacer el Consejo Constitucional, en la actual convención que hubiésemos dicho en el 2021. Entonces, el Consejo, al tener este anteproyecto, básicamente lo que hace es indicar enmiendas, indicar justamente qué es lo que quieren adicionar, rectificar, eliminar. Y dentro de esas enmiendas hay una en particular que fue presentado por consejeros de izquierda, principalmente de Pro Dignidad, si es que no me equivoco, que tiene que ver justamente con algo muy parecido a lo que hace Chile por los animales, que es reconocer este deber estatal de protección a los animales para prevenir su maltrato y promover una educación basada en la empatía. Ahí hay una diferencia, o sea, acá se usa el concepto de empatía, nosotros en la, en la propuesta Chile por los Animales no mencionamos nada en particular, sino que hablamos que la protección se debe promover por parte de la educación. Y esto de la empatía y el respeto son conceptos que en cierta medida han venido a desordenar un poco el debate. ¿Y por qué te lo digo? Porque estas normas, tanto Chile por los Animales como esta enmienda, ya han sido, digamos, defendidas en el Consejo, ya se dio la oportunidad de ser expuestas por Chile por los Animales, fue Fundación Derecho y Defensa Animal hace un par de semanas y la enmienda de los consejeros de izquierda también se debatió. Y cuando se debatió, una consejera constitucional que no me acuerdo en este momento el nombre, pero fue patos a los niños de este país, no me acuerdo cómo se llama ella, pero que ya ha tenido unas cuñas bastante llamativas. Básicamente empezó a confundir, a enredar esto en respeto que está acá en esta enmienda, y eso ha hecho que el debate en cierta medida ha tomado otro cariz. Eh, Cuando se debatió esta norma, justamente el concepto de educación basada en la empatía generó para el sector más conservador, más de derecha del Consejo, generó algunas alertas. Y esta consejera en particular habló de que una educación de este tipo, basada en la empatía, es básicamente una imposición por parte del Estado de qué es lo que tienen que sentir las personas, básicamente. Y ella lo llevó al extremo de decir que ella no sentía empatía creo que por los gatos, y que por qué alguien tenía que imponerle la empatía. Entonces,
vemos que esta norma lamentablemente ha traído dificultades al debate al introducir estos conceptos que hasta el momento que nosotros presentamos nuestra norma, que se ha negociado con los consejeros, incluso algunos de derecha, no les generaba a la educación mayor problema, la verdad. Pero cuando empezamos a hablar de empatía, respeto, finalmente pareciera ser que para algunos sectores más conservadores eso pareciera ser una imposición moral y que para ellos pareciera ser que esto es inaceptable. Entonces, eso ha pasado con esta norma. Esto fue bastante reciente y fue bastante criticado en redes sociales cuando ocurrió. De hecho, la cuña salió en video, creo que el cientista político Danilo Herrera lo subió a su Twitter y se hizo viral en cosas segundos y ha generado también ciertas preocupaciones para nosotros como movimiento, porque finalmente si critican este como apartado de la iniciativa de la educación, claramente se puede caer toda la norma. Entonces, desde ahí nos hemos tratado como movimiento de desmarcar de esta iniciativa de los consejeros y señalar que justamente nuestra iniciativa va por otro carril, o sea, es una iniciativa independiente, por más que sean bastante parecidas, nosotros tenemos ciertos matices, nosotros no hablamos de una educación para la empatía, como finalmente acá se dice, pero entendemos que igual nosotros lo que buscamos es respeto del animal. Entonces tampoco es tan fácil desligarnos de la empatía o del respeto que señala esta otra enmienda. Entonces, claro, el debate se ha complejizado por este impasse, pero básicamente también acá apelamos a que nosotros no estamos finalmente con esa norma, o sea, con esa enmienda. Si nosotros como movimiento ya tenemos nuestra propia iniciativa que se está discutiendo en el Consejo. Pero ya acá, hablando de como alguien fuera de la plataforma Chile por los Animales, que se apruebe nuestra iniciativa o se apruebe la enmienda, la verdad, en ambos casos es un avance. O sea, hay que decirlo como tal, pero vemos con mayor dificultad que la enmienda sea aprobada por este impasse que ya hubo, a diferencia de Chile por los Animales, que ha generado, incluso en el debate, en el comité de expertos, incluso cuando el movimiento llevó una norma parecida al comité de expertos, bajo el patrocinio de algunos eh, consejeros de, del sector de socialismo democrático, si es que no me equivoco. Esa norma en particular no fue aprobada, pero tuvo apoyos que venían de la centro derecha. Por ejemplo, Catherine Martorell votó a favor, no así personas de la DC en ese entonces. Entonces sabemos que es una norma que tiene un potencial de llegar a esos sectores tal vez más dialogantes de la derecha, porque sabemos que esta norma ya tiene el apoyo de izquierda, porque hemos tenido conversaciones con ellos y al menos todos lo apoyan, pero con la derecha estamos en esa discusión. Y por eso desmarcarnos de esta enmienda es bastante importante porque así también les dejamos claro que nosotros no estamos, digamos, como partidarios o somos partidistas de ellos. Creo que finalmente a ellos también les preocupa, porque acá, lamentablemente, y hay que decirlo, lamentablemente, la discusión de la enmienda se ha dado con un tono tan partisano que, que pareciera ser que ninguna enmienda va a llegar a ser realmente transversal. Pareciera ser que el debate está bastante, digamos, Polarizado. empantanado polarizado, sí, eh, con esto. Entonces, claro, como nosotros no estamos participando de esta enmienda, estamos participando con nuestra propia iniciativa, queremos desmarcarnos de esto y que ahí tratemos de llegar a un apoyo más transversal, que sabemos que va a estar, en este momento no tenemos la claridad de si tenemos los votos o no para el pleno, pero sabemos que hay un apoyo de algunos consejeros que no son necesariamente de centro izquierda a izquierda que están apoyando y que podemos sumar una mayoría, que eso es lo que finalmente nos importa. La enmienda a la que se refiere José es una modificación presentada por los consejeros Araya, Bengoa, Litín, Marqués, Melín, Ormeño, Pardo, Valle, Viveros y Zúñiga. Dice de la siguiente forma, se las voy a leer textual, abro comillas. Es deber del Estado dar protección a los animales, prevenir su maltrato y promover una educación basada en la empatía y respeto en la forma en que determine la ley. Esa sería la enmienda presentada por estos consejeros, ¿ya? Para el anteproyecto de constitución. Entonces, claro, para ejemplificar a quienes nos escuchan, por una parte tenemos la iniciativa popular
de norma constitucional que vimos en la primera parte del podcast, ¿ya? Que aquella que está patrocinada, ¿cierto?, por APLA y por distintas organizaciones animalistas, que en algunas de ellas participa José, ¿cierto? Y por otra parte tenemos esta enmienda, ¿ya? Que es la patrocinada por los consejeros. Es difícil que aquí no pasa de que se puedan aprobar las dos. Normalmente se va a aprobar una u otra con modificaciones. Incluso podría darse la situación en que una se modifique pareciéndose a la otra, ¿ya? Es perfectamente posible. La verdad es que, como bien dice José, esto es muy discutido. Ustedes saben que cuando se discutan se van a generar comisiones mixtas, se va a volver a citar al comité de expertos, puede que se arme hasta incluso la intervención del comité de admisibilidad si es que se considera que se ha transgredido algún borde constitucional. Entonces, la verdad, queda todavía harto por ver respecto a esta, a tanto la iniciativa popular como la enmienda, ¿ya? No es algo que es pacífico. Sinceramente, y aquí a tono personal, yo opino que esto es un tema tan transversal como derechos humanos. Creo que debería existir una postura un poco más clara. Pero, ¿saben? Ni siquiera respecto a derechos humanos hay una postura clara en el Consejo. Entonces, era de esperar que incluso respecto a estos temas exista una discusión sobre si se acepta o no se acepta. Imagínense, me sorprende con esta mención de que habría una persona que dijo que no tenía empatía a los gatos y que nadie le podría obligar a tener empatía con los gatos. La verdad que no deja de ser sorprendente que existen ese nivel de argumentos, ¿cierto? Que uno no esperaría de personas que se jactan de ser profesionales, ¿cierto? Y de tener quizás mayor estudio, mayor formación para quizás armar mejores argumentos, ¿cierto? Em, Comentarios de cierre, José. Ah, bueno, hagan la mención que estime Bueno, pertinente. aproveché de buscar la cuña de la consejera Ah, republicana, genial, por Claudia, favor, dígalo. Claudia McLean, que es de Magallanes, de ese distrito, y ella dijo, hay personas que no les gustan los gatos, por ejemplo, entonces la educación basada en la empatía puede ser forzada. A mí no me gustan los gatos, entonces yo diría, ¿por qué tendría que tener empatía con los gatos? Eso expresó, ese fue su argumento. Y bueno, lamentablemente estamos hablando de personas que uno dice fueron electas para representar un mandato popular. ¿Realmente hay personas que pensarán esto? Puede ser. En la sociedad uno a veces, yo creo que no nos podíamos sorprender que sí representa un sector de la población, lamentablemente, pero fue Es que bastante de hecho cuestionada. llama la atención porque son personas que a ellos les gusta jactarse de la educación que tienen. Por el contrario, a otros que nos gusta no discriminar por la educación que tienen las personas, sino que tiene que ver con un tema de valores. Yo prefiero mirar valores más que educación. Pero si ellos mismos se jactan de que son más profesionales que quizás la convención anterior, a la cual se le criticó mucho sobre todo estos temas, es de esperar que existan argumentos con una mayor profundidad, con mayor estudio que eso, ¿cierto? A eso va la crítica, a eso va la crítica, o sea, utilizando su misma vara de que estarían en un mejor nivel académico, no es aceptable argumentos como el que usted señala que terminan siendo risibles, ridículos y virales, ¿ya? Sí, sin duda. Bastante, y bastante también, digamos, bastante también preocupantes de que tengamos representantes no solamente en esta instancia, sino que en otras instancias que también piensen estas cosas y se jacten de las aberraciones, porque hay que catalogarlo como una aberración lo que dijo. Inaceptable en un debate con altura de miras, inaceptable en cualquier, digamos, cargo de elección popular que alguien pueda jactarse de cosas así. Hay que condenarlo así como se condenan otros dichos y lamentablemente uno no ve que hayan autocríticas de parte de las personas que emiten estas palabras, porque no, yo no escuché después que Claudia, ante digamos, el juzgamiento de las redes sociales, haya aclarado sus dichos. Y que pasa a veces con algunos parlamentarios, senadores que dicen alguna burrada, hay que decirlo así, y no, y en este caso no, o sea, en este caso no hay una aclaración, aquí tal vez se decía. Porque igual es preocupante, o sea, ser una persona que por hobby maltrata animales, uno podría pensar eso. No sé, pero hay finalmente las conjeturas que uno puede hacer frente a alguien que dice esto de forma tan impune, bueno, en fin. Y como palabras de cierre, para tomar lo que comentaste, Carlos, bueno, reiterar el agradecimiento a poder conversar en este espacio, un espacio muy interesante, importante también la educación cívica, la educación cívica popular, como dice el nombre de este espacio. Eh, Comentar que
desde nosotros como Fundación Abogados por Animales, tal como había adelantado, estamos trabajando activamente en la defensa de los animales, tanto a nivel constitucional, con esta iniciativa que estamos promoviendo, como también a nivel legal. En ese sentido, los invito a todas y todos que puedan seguir nuestras redes sociales, principalmente nuestro Instagram, tiene mucha información de lo que estamos haciendo actualmente. Actualmente estamos trabajando un par de campañas, que en cierta medida son reactivas, pero es porque el debate a nivel legislativo en este momento está en un plano bastante conservador con lo que respecta a animales. Estamos trabajando principalmente en contra del proyecto de ley que declara al rodeo como deporte nacional. Eso es algo que está en este momento discutiéndose en un país donde hay muchas necesidades, donde hay muchas urgencias. A la oposición no se le ocurre nada mejor que levantar un proyecto de ley que declara al rodeo como deporte nacional y darle una urgencia en la Comisión de Agricultura. Estamos hablando de un país donde hay sequía, un país donde hay muchos problemas en el mundo rural, y la Comisión de Agricultura le ha dado varios meses de discusión a este proyecto que para nadie es prioritario. Entonces, claro, estamos ahí trabajando en contra de ese proyecto de ley que declara el rodeo como deporte nacional. Estamos bastante expectantes a lo que pueda ocurrir estas semanas, porque en este momento están en el periodo de levantar indicaciones al proyecto de ley. Ya se aprobó en general en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Agricultura. Actualmente estamos en la discusión en particular. Luego de eso, nosotros sabemos que va a pasar a la sala de la Cámara de Diputados, y ahí nosotros como movimiento obviamente vamos a estar en contra de este proyecto, vamos a estar siempre en contra del rodeo, y también hacemos un llamado a la ciudadanía que se informe de lo que está pasando, de este proyecto de ley que está pasando bastante inadvertido por muchas partes, pero que ahí también hay una demostración de cuáles son las prioridades para cierto sector del país finalmente. O sea, insisto, es un país con muchas necesidades, es un país que estamos enseguida en alerta climática, y agricultura está debatiendo este tema. Entonces, eso también quería dejarles como mensaje. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en el Instagram, Fundación APRA. Ahí tenemos información sobre lo que estamos trabajando, y para que también se informen de esta iniciativa en particular que estamos trabajando en este momento haciendo incidencia en contra. Muchas gracias. Vamos a dejar link de todas las iniciativas. Voy a dejar link también de un programa de Cívica Popular en que hablamos sobre la iniciativa No Son Muebles. Pasó, de hecho creo que es del año pasado. Y nada, pues muchísimas gracias, José. Espero tenerte en otra ocasión, quizás hablando de otras normativas, otras iniciativas. A las personas también muchas gracias. Recuerden que esto está junto con todos los otros episodios en YouTube y en Spotify. Nos veremos en otra ocasión. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Carlos, hasta luego.